El destino a veces no susurra, grita. Y para Lara, una niña de 10 años cuyos silencios pesaban más que cualquier palabra, el grito del destino llegó con el chirrido ensordecedor de unos neumáticos sobre el asfalto caliente, un sonido que partió su pequeño y frágil mundo en dos. Hasta ese instante, la mañana había sido como cualquier otra, en el polvoriento barrio donde la vida se aferraba con la terquedad de la maleza. Lara estaba sentada en el escalón de la entrada de su casa, compartiendo su único tesoro del día. Un trozo de pan, la mitad para ella, la mitad para Trovão, un perro mestizo con el pelaje del color de la tierra y una cola que era un torbellino de felicidad. Trovão no era solo una mascota, era su confidente, el guardián de sus lágrimas y el único ser en el mundo que la miraba como si ella fuera magia pura. Sus padres se habían ido, convertidos en un susurro en la memoria y en un dolor sordo en el pecho, y su tía Mirtes, la mujer con la que vivía, la trataba como a un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en la casa. Pero con Trovão, Lara no estaba sola. Él entendía el lenguaje de sus caricias y el significado de cada migaja de pan compartida. Jugaban con una pelota hecha de trapos viejos, un objeto sin valor para el mundo, pero que para ellos era el centro de su universo. Fue esa misma pelota la que rodó caprichosamente hacia la calle. Trovão, en un impulso de lealtad y juego, salió disparado tras ella. Lara gritó su nombre, pero su voz fue un hilo frágil, devorado por el rugido de un motor que se acercaba. Un coche de lujo, negro y brillante como una pantera, apareció a una velocidad absurda para aquellas calles estrechas. El conductor frenó, pero ya era demasiado tarde. El golpe seco fue un punto final. El mundo de Lara se detuvo. El sol, el ruido de los vecinos, el aire, todo se congeló en ese instante de terror puro. Del coche descendió Heitor, un hombre cuya presencia gritaba poder y dinero. Su traje impecable no tenía ni una arruga, su reloj brillaba con prepotencia, y su rostro mostraba una afilada impaciencia. Su primera mirada fue hacia el parachoques de su coche, buscando un rasguño. Luego sus ojos se posaron en el pequeño cuerpo inmóvil de Trovão y en la niña arrodillada a su lado, temblando en un silencio desgarrador. Heitor era un hombre acostumbrado a resolver problemas, y para él todos los problemas tenían un precio. Metió la mano en el bolsillo de su saco, sacando una billetera abultada. Era un gesto automático, una solución rápida para limpiar el desorden y seguir con su agenda, que ya iba con retraso. «Mira, niña, lo siento mucho», dijo con un tono que era más de fastidio que de disculpa. «Toma, esto debería ser suficiente para compensar». Le extendió un fajo de billetes, pero Lara no lo vio. Sus ojos, dos pozos oscuros inundados de pánico, estaban fijos en Trovão, cuyo costado subía y bajaba con una dificultad agónica. No le importaba el dinero, no le importaba el hombre elegante, ni su coche caro. Su universo entero se estaba desangrando en el pavimento. Levantó la vista hacia Heitor, y por primera vez, él vio la profundidad de su dolor. Con la voz rota, apenas un susurro que luchaba por salir, ella suplicó: «Sálvelo, por favor. Él es todo lo que tengo». Aquellas palabras, tan simples, tan puras y cargadas de una desesperación absoluta, atravesaron la coraza de indiferencia de Heitor como una bala. Por un segundo, dejó de ser el empresario con prisa y vio a una niña rota. La pureza de su petición, la ausencia total de codicia, lo desarmó. Fue en ese momento de vacilación cuando apareció una nueva figura atraída por el alboroto. Era la tía Mirtes, una mujer de mirada calculadora y voz estridente. Sus ojos no vieron al perro herido ni a su sobrina sufriendo. Vieron un coche de lujo y una oportunidad de oro. «Miren lo que ha hecho. Ha atropellado al perro de la niña», gritó con un dramatismo ensayado. «Usted tendrá que pagar por esto, y muy caro. Esta niña está traumatizada. Necesitará terapia». Mirtes se acercó a Lara, pero no para consolarla. La tomó bruscamente del brazo y la humilló frente a Heitor. «Te dije que te deshicieras de este animal sarnoso. Solo traes problemas, niña inútil, siempre llorando, siempre costando dinero».
Heitor observó la escena con una mezcla de asco y sorpresa. La crueldad de la tía era palpable, un veneno que parecía haber estado goteando sobre Lara durante años. Vio cómo la niña se encogía, cómo su pequeña espalda se curvaba bajo el peso de aquellos insultos, y algo dentro de él, algo que creía dormido desde hacía mucho tiempo, se encendió. Tomó una decisión que iba en contra de toda su lógica y su agenda. «Suban al coche», ordenó con una voz que no admitía réplica. «Llevaremos al perro a un veterinario». Tía Mirtes protestó, diciendo que prefería el dinero, pero la mirada de Heitor la silenció. En la clínica veterinaria más cara de la ciudad, el contraste era brutal. Lara, con su ropa gastada y sus mejillas sucias de lágrimas, parecía un pajarillo perdido en un palacio de mármol. El veterinario, tras una rápida evaluación, dio el veredicto. Trovão tenía una hemorragia interna y varias fracturas. Necesitaba una cirugía de emergencia, una operación compleja y extremadamente costosa. Al oír la cifra, tía Mirtes soltó una carcajada amarga. ¿Pagar todo eso por un chucho? Ni hablar. Es más fácil dormirlo y conseguir otro. O mejor, no conseguir ninguno. Se volvió hacia el veterinario y sentenció: «Duerma a ese animal. Es lo mejor para todos». El pánico se apoderó de Lara. Se lanzó al suelo y abrazó el cuerpo herido de Trovão, protegiéndolo con su propio cuerpo menudo, como una leona defendiendo a su cachorro. «No, no lo toquen. Por favor, no dejen que lo lastime», sollozaba, mirando a Heitor con una súplica final. Heitor se encontró atrapado en el centro de la tormenta. Había entrado en esa calle, pensando en una reunión de negocios, y ahora estaba en una clínica de lujo, decidiendo sobre la vida de un perro y el corazón de una niña. Podía dar media vuelta, dejar un cheque para cubrir los daños y desaparecer para siempre de sus vidas. Era lo lógico, lo sensato. Pero entonces, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Lara, unos ojos que no pedían caridad, sino un milagro. Estaba atrapado entre la crueldad de una mujer y la devoción de una niña, y la elección que tomara en ese preciso instante cambiaría su vida para siempre. La cámara se congela en su rostro, un lienzo de duda y conflicto, una decisión que puede cambiarlo todo. Si estás deseando que Trovão se salve, suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo el comienzo de este viaje. El silencio que siguió a la súplica desesperada de la tía Mirtes fue denso y pesado. Heitor permaneció inmóvil por un instante, un titán de traje impecable, anclado en un mar de miseria y crueldad. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos y beneficios en fracciones de segundo, se vio por primera vez paralizada. Lo lógico era ceder, dejar que la naturaleza siguiera su curso, que aquel perro sin nombre desapareciera y que la niña volviera a su triste realidad. Sería más limpio, más eficiente. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia Lara. La vio allí, un escudo humano para su amigo moribundo, temblando no de frío, sino de una devoción tan pura y feroz que avergonzaba a todo el pragmatismo del mundo. En su pequeña figura vio una fuerza que no conocía, una lealtad que el dinero no podía comprar, y en ese momento, una decisión irracional, un acto de rebeldía contra su propia naturaleza calculadoramente fría, brotó desde un lugar muy profundo de su ser. Se irguió, y su voz, cuando finalmente habló, resonó con una autoridad inquebrantable que congeló el aire. Haga lo que tenga que hacer para salvarlo. El costo no es un problema. Las palabras cayeron como un decreto. La tía Mirtes enmudeció, su mandíbula ligeramente abierta en una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en una chispa de avaricia. Vio en Heitor no a un salvador, sino a una mina de oro inagotable. El personal de la clínica, acostumbrado a los caprichos de los ricos, se movilizó con una eficiencia silenciosa, llevando a Trovão hacia el área de cirugía. A Heitor, Lara y su tía los guiaron a una sala de espera privada, un espacio aséptico y lujoso que chocaba violentamente con la realidad de la que provenían la niña y la mujer. Mirtes intentó torpemente entablar conversación, tejiendo halagos sobre la inmensa generosidad de Heitor,
pero él la atravesó con una mirada tan gélida que las palabras murieron en su garganta. Su atención estaba completamente centrada en Lara. La niña se había refugiado en un rincón de un enorme sofá de cuero, un ovillo de tela gastada y emociones contenidas, con sus ojos fijos en la puerta cerrada por la que había desaparecido Trovão. La espera se extendió por horas, un tiempo suspendido en el que cada tic-tac del reloj parecía un martillo golpeando la ansiedad de Lara. Heitor, sintiendo un impulso protector que lo desconcertaba, se sentó a una distancia prudente. El silencio entre ellos era frágil. Finalmente fue él quien lo rompió. «Es un perro fuerte», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «Luchará. Los que han conocido la dureza de la vida siempre luchan más». Lara levantó la vista, y en sus ojos había un destello de gratitud. Con la voz apenas audible, comenzó a desgranar fragmentos de su vida. Le habló del accidente, una noche de lluvia y luces borrosas que se había llevado a sus padres y la había dejado a la deriva en un mundo que no la quería. Le contó cómo su tía la culpaba de las desgracias económicas, cómo cada plato de comida era un recordatorio de que ella era una carga. Mientras hablaba, sus dedos se aferraban a un pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, un disco opaco y gastado por el roce constante de sus manos. Era su ancla, el último vestigio tangible de un amor que solo existía en sus recuerdos. Heitor escuchaba, y cada palabra de la niña era un eco que resonaba en las cámaras vacías de su propia vida, una vida de éxito y soledad, donde la lealtad era una transacción y el afecto, una estrategia. Cuando el veterinario finalmente apareció con el pulgar hacia arriba, anunciando que la operación había sido un éxito y Trovão se recuperaría, una ola de alivio puro lavó la tensión de la sala. Heitor saldó la exorbitante factura sin mirar la cifra, su mente en otro lugar. Organizó el regreso a casa, asegurándose de que la clínica gestionara el posterior traslado de Trovão cuando estuviera estable. Dejar a Lara de nuevo en aquella casa opresiva, bajo la sombra de la tía Mirtes, le provocó una punzada de inquietud. La imagen de la niña, tan frágil y a la vez tan fuerte, se negaba a abandonarlo. Al día siguiente, sentado en su oficina panorámica, un trono de cristal y acero desde donde el mundo parecía un tablero de ajedrez, Heitor se dio cuenta de que no podía simplemente cerrar ese capítulo. La situación había despertado en él una responsabilidad extraña e ineludible. Fue entonces cuando tomó el teléfono y llamó a Sofía, su asistente personal. Sofía era más que una empleada. Era una mujer de una inteligencia emocional aguda, poseedora de una calidez y una capacidad de conexión que la convertían en la persona ideal para una misión delicada. Heitor le explicó la situación, omitiendo sus propios sentimientos y enmarcándolo todo en un contexto práctico. Supervisar la recuperación del perro y asegurarse de que a la niña no le faltara nada esencial. Sofía aceptó sin preguntas, con esa mezcla de profesionalismo y empatía que la caracterizaba. Su llegada al barrio fue un evento. No descendió del coche con aire de superioridad, sino con una sonrisa genuina y los brazos cargados. Llevaba una cama ortopédica para Trovão, comida medicada, y para Lara un tesoro inesperado, libros de cuentos con ilustraciones vibrantes y una caja de lápices de colores que abarcaba todo el arco iris. Ignoró la hostilidad pasivo-agresiva de Mirtes y se arrodilló para estar a la altura de Lara, hablándole con una dulzura que la niña solo había conocido en sueños. Los días siguientes tejieron un lazo invisible entre ellas. Sofía se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. La ayudaba a preparar el rincón para el inminente regreso de Trovão, le leía cuentos por las tardes y sobre todo la escuchaba. Escuchaba sus historias sobre su perro, sus miedos silenciosos, sus pequeños anhelos. Lara, que había construido un caparazón para sobrevivir, comenzó a abrirse lentamente, como una flor que siente por primera vez el calor del sol después de un largo invierno. Su risa, antes un sonido extraño y olvidado, empezó a brotar, tímida pero real. Con Sofía se sentía vista, se sentía importante. Una tarde, mientras Trovão ya dormitaba plácidamente en su nueva y cómoda cama,
Recuperándose bajo la mirada atenta de la niña, Sofía sugirió ordenar la pequeña habitación de Lara. Era una forma de traer luz y orden a su pequeño caos. Mientras doblaban ropa y apartaban juguetes rotos, sus manos tropezaron con una vieja caja de zapatos escondida bajo la cama. Estaba cubierta por el polvo de los años olvidados. La curiosidad venció a la apatía. Lara la abrió, revelando los restos de un naufragio de su infancia. Dibujos de soles con rostros felices, una familia de figuras de palo tomadas de la mano, una caracola que aún guardaba el eco del mar. Y al fondo, debajo de todo, un sobre. Estaba amarillento, frágil al tacto. El nombre de Lara estaba escrito en una caligrafía elegante, casi musical. Jamás lo había visto. Con una mezcla de emoción y temor, se lo entregó a Lara. Con los dedos temblorosos, Lara rompió el sello. El papel dentro era fino y delicado. Reconoció la letra de inmediato, la misma de las pocas postales que su tía no había tirado. Era de su madre. Comenzó a leer en voz alta, su voz un murmullo que llenaba el silencio de la habitación. Las primeras líneas eran un bálsamo, palabras de amor puro y promesas de aventuras futuras. Pero a medida que sus ojos avanzaban por el papel, el tono de la carta se transformaba. La ternura daba paso a una corriente subterránea de ansiedad. Su madre hablaba de problemas en el trabajo de su padre, de un socio de negocios traicionero que los estaba acorralando, de un secreto peligroso que amenazaba con destruirlos. El miedo se filtraba por cada palabra, una mancha de tinta oscura que se extendía por la página. Lara llegó al final, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Su voz se quebró al leer la última frase, una sentencia que cayó en la habitación con el peso de una lápida, destrozando para siempre la inocencia de su pasado. Mi pequeña luz, si algo llegara a sucedernos, quiero que sepas por encima de todo que no fue un accidente. La llamada de Sofía llegó al anochecer, justo cuando Heitor contemplaba las luces de la ciudad desde su penthouse, un universo de estrellas artificiales que no lograban disipar su inquietud. La voz de su asistente, usualmente calmada y profesional, tenía un filo de urgencia. Le relató el descubrimiento de la carta, repitiendo palabra por palabra aquella frase final que resonaba como una sentencia. No fue un accidente. Heitor escuchó en un silencio glacial. El mundo de los negocios le había enseñado a desconfiar de las coincidencias y a reconocer el hedor de una conspiración. La historia de Lara ya no era solo un acto de caridad impulsivo, se había convertido en un enigma personal, un hilo suelto en el tejido de su propia realidad que no podía ignorar. Tras colgar, se sirvió un trago, pero no lo bebió. Lo dejó sobre la mesa de caoba, un testigo silencioso de la decisión que acababa de tomar. Su vida de reuniones, contratos y cifras millonarias podía esperar. Una verdad oculta estaba llamando a su puerta. Esa misma noche, Heitor transformó su lujoso despacho en un centro de investigación. Movilizó a su equipo de confianza, no a los abogados de la empresa, sino a un grupo de investigadores privados que trabajaban en la sombra, hombres y mujeres especializados en desenterrar secretos que el dinero y el poder habían enterrado profundamente. Les entregó los nombres de los padres de Lara y la fecha del supuesto accidente. Las primeras informaciones no tardaron en llegar, y con ellas, las primeras banderas rojas. El informe policial era sospechosamente escueto. El caso se había cerrado en un tiempo récord, catalogado como un trágico pero simple accidente causado por las malas condiciones climáticas y un fallo mecánico en los frenos. Sin embargo, no había un informe pericial detallado del vehículo, y el único testigo, un camionero, había cambiado su declaración inicial antes de desaparecer del mapa. Todo olía a prisa, a un deseo febril por cerrar el asunto. Pero la pieza clave llegó al amanecer, el nombre del socio traicionero mencionado en la carta. Tras cruzar datos de registros mercantiles de la época, surgió un nombre: Ricardo Balbuena, un empresario que había tenido una breve pero intensa relación comercial con el padre de Lara. Y aquí fue donde el pasado de Heitor colisionó con el presente de la niña. Al investigar a Balbuena,
Los archivos de su propia empresa familiar revelaron una conexión. Balbuena también había sido socio, durante un breve y tumultuoso período, de la corporación de su padre. Heitor sintió un escalofrío. La telaraña era más compleja y estaba mucho más cerca de casa de lo que jamás habría imaginado. No podía ser una casualidad. Mientras Heitor se sumergía en las sombras del pasado, la vida de Lara se convertía en un infierno diurno. La recuperación de Trovão y las constantes y generosas visitas de Sofía habían encendido una mecha de resentimiento en el alma de la tía Mirtes. Su envidia, un veneno que había destilado lentamente durante años, ahora se desbordaba. Veía los regalos, la comida, la atención, y no veía la bondad hacia su sobrina, sino un desprecio hacia ella misma. Se convenció de que Lara, con su historia trágica y sus ojos tristes, estaba manipulando a todos para robarle la oportunidad de sacarle dinero al millonario. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Cada gesto amable de Sofía era seguido por una oleada de crueldad de Mirtes en cuanto la asistente se iba. «Así que ahora eres una princesita, ¿eh?», le espetaba, mientras le arrebataba una barra de chocolate que Sofía le había traído. «¿Crees que este hombre rico te va a adoptar y a llevar a su palacio, verdad? No seas ingenua. La gente como él solo se divierte con los pobres por un tiempo, y luego te tirarán a la basura como a este perro». Las palabras eran dagas que buscaban herir los nuevos y frágiles brotes de esperanza en el corazón de Lara. La niña se replegó de nuevo en su caparazón, intentando volverse invisible. Pero un día, la ira de Mirtes alcanzó su punto de ebullición. Llegó a casa y encontró a Lara dibujando en uno de los cuadernos que Sofía le había regalado, con Trovão durmiendo a sus pies. La escena de paz doméstica fue para ella una provocación insoportable. Con un grito de furia, agarró la vieja caja de zapatos donde Lara guardaba sus tesoros más preciados, sus dibujos, la concha marina, la carta de su madre. «Estoy harta de tus cosas, harta de tu desorden, harta de ti», gritó, con el rostro descompuesto por la rabia. Marchó hacia la puerta y, con un gesto violento, arrojó el contenido de la caja a la calle polvorienta. Los dibujos volaron como hojas muertas. La carta aterrizó en un charco de agua sucia. Lara corrió tras ella, con el pánico atenazándole la garganta, pero fue demasiado tarde. En el caos, el frágil cordón de su medallón se enganchó en el marco de la puerta y se rompió. El pequeño disco de plata salió disparado, describiendo un arco invisible antes de perderse en la tierra y la basura de la acera. La pérdida del medallón fue el golpe de gracia. Era lo último que le quedaba, el único objeto que había estado en contacto con la piel de su madre. La desesperación la consumió. Se pasó horas de rodillas en la calle, buscando entre el polvo y los desperdicios, sus pequeñas manos arañando la tierra inútilmente. Trovão, percibiendo su angustia, gemía a su lado lamiendo sus lágrimas. Pero el medallón había desaparecido. En los días siguientes, Lara se apagó. Se convirtió en una sombra silenciosa en su propia casa. Dejó de hablar, de dibujar. Apenas comía. Ni siquiera la presencia reconfortante de Trovão lograba sacarla de su apatía. Había perdido su ancla y ahora estaba completamente a la deriva. Fue en ese estado de desolación en el que la encontró Heitor. Había decidido visitarla personalmente, impulsado por una necesidad de verla y quizás de compartir con ella los inquietantes avances de su investigación. Pero al entrar en la humilde casa, todas las palabras que había preparado se desvanecieron. La encontró sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, con la mirada vacía. Sofía, que estaba con ella, le explicó en voz baja lo sucedido. El corazón de Heitor se contrajo. Se acercó a ella con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía. «Lara», dijo suavemente, «lo encontraremos. Te ayudaré a buscarlo, solo tienes que decirme cómo era». Lara levantó la vista, sus ojos sin vida por primera vez, mostrando una chispa de emoción. Con la voz rota, comenzó a describir el objeto perdido. Era de plata, redondo, ya no brillaba mucho, y tenía un dibujo, una flor con muchos pétalos, como un sol,
Un girasol. Heitor escuchaba atentamente, asintiendo, intentando memorizar cada detalle. Y tenía algo más, continuó ella, esforzándose por recordar. En una de las hojitas del tallo, grabada muy, muy pequeñita, casi no se veía, había una letra, una E. Al oír esa letra, el mundo de Heitor se detuvo. El aire se volvió espeso. El sonido de la habitación se desvaneció. Una imagen mental lo golpeó con la fuerza de un rayo. Un recuerdo enterrado de su infancia, una fotografía en blanco y negro del álbum familiar. En ella, su joven madre, sonriente, llevaba un collar. Un collar con un medallón idéntico, un girasol de plata. Una joya que su padre le había dicho que se perdió en una mudanza hacía décadas. Y la inicial, E, por Elena. El nombre de su madre. Su rostro palideció, sintió un vacío helado en el estómago. Miró a la niña que tenía delante, a esa huérfana rescatada de la calle, y una pregunta imposible, vertiginosa y aterradora, explotó en su mente, conectando dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. El mundo de Heitor se fracturó en el instante en que la letra E salió de los labios de Lara. El aire de la humilde habitación se enrareció, volviéndose denso y pesado, y el sonido de la calle se desvaneció en un murmullo lejano. La voz de la niña se convirtió en un eco, y la imagen del medallón que describía no era una joya ajena, sino un fantasma de su propio pasado, una reliquia familiar que creía perdida en las brumas del tiempo. Se disculpó abruptamente, un torpe murmullo que ni Sofía ni Lara comprendieron, y salió de la casa casi huyendo, dejando tras de sí un rastro de confusión. Condujo por la ciudad como un autómata, sus manos aferradas al volante con una fuerza desmedida, mientras su mente era un torbellino de imágenes y posibilidades imposibles. El girasol de plata, la inicial de Elena, su madre. ¿Cómo podía ese objeto, un regalo íntimo de su abuelo a su abuela y luego a su madre, haber terminado en el cuello de una niña desconocida que vivía en la más absoluta pobreza? Al llegar a su ático, ignoró el silencio opulento y se dirigió directamente al despacho de su padre, una estancia solemne que rara vez visitaba, revestida de maderas oscuras y recuerdos embalsamados. Con una urgencia febril comenzó a buscar en los viejos álbumes de fotos familiares, volúmenes pesados encuadernados en cuero. Pasó las páginas con una mezcla de reverencia y pánico, ignorando las sonrisas congeladas en el tiempo, buscando solo una cosa, y allí estaba, una fotografía en blanco y negro, ligeramente amarillenta, de una fiesta en el jardín. Su madre, radiante y joven, reía a carcajadas, y en su cuello, inconfundible, colgaba el medallón del girasol, capturando un destello de luz. No había duda. Era la misma joya. La prueba visual lo golpeó con la certeza de un puño. La coincidencia era imposible. Aquello no era un azar del destino. Era un secreto que gritaba desde el pasado. Su investigación tomó un nuevo rumbo, uno mucho más oscuro y personal. Contactó de nuevo a su equipo de investigadores, pero esta vez la directiva fue diferente. Ya no buscaban a un socio anónimo llamado Balbuena. Ahora buscaban a una mujer, la madre de Lara. Necesitaba un nombre, un rostro, una historia. Necesitaba encontrar el punto exacto donde la vida de su madre, Elena, se cruzaba con la de aquella mujer. La búsqueda fue frenética, una inmersión en archivos digitales y registros civiles olvidados. Los investigadores trabajaron toda la noche, desenterrando certificados de nacimiento, registros escolares, historiales médicos. Heitor no durmió. Se quedó frente a la pantalla de su ordenador, viendo cómo las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. La revelación llegó en forma de un archivo encriptado a las 4 de la madrugada. El nombre de la madre de Lara era Isabel, y su certificado de nacimiento contenía el eslabón perdido. Compartía el mismo apellido que la madre de Heitor, pero no eran hermanas. El informe adjunto, redactado con una precisión clínica, desvelaba la verdad. Isabel era la hija de su abuelo materno, fruto de una relación extramatrimonial mantenida en secreto durante décadas para evitar un escándalo
que habría destruido la reputación de la familia. Isabel era la media hermana de su madre, Elena, una tía cuya existencia le había sido negada, y por lo tanto, Lara, la niña a la que había atropellado, la huérfana desamparada, era su prima, era su sangre. Un torrente de hielo y fuego recorrió las venas de Heitor. La caridad se había convertido en un deber familiar. El misterio se había transformado en una cuestión de honor. Con esa verdad abrasadora en sus manos, supo cuál era su siguiente paso. Esperó al día siguiente y se presentó en la mansión de su padre, Alfonso, un hombre de acero y hielo cuya autoridad en el mundo de los negocios era tan legendaria como su frialdad emocional. Lo encontró en su estudio, un santuario de poder y soledad, con un vaso de whisky en la mano. La confrontación no fue explosiva, sino gélida, una partida de ajedrez donde cada palabra era un movimiento calculado. «He descubierto algo sobre la niña», comenzó Heitor, su voz firme. Alfonso lo miró por encima del borde de su vaso, con una ceja arqueada. «¿Tu proyecto de filantropía? Espero que no estés descuidando la empresa por ello». Su madre se llamaba Isabel, continuó Heitor ignorando la pulla. Isabel Torres, el mismo apellido que la abuela. El rostro de Alfonso permaneció impasible, pero Heitor notó una tensión casi imperceptible en la mano que sostenía el vaso. Hay muchos Torres en el mundo, pero no muchos cuya hija llevaba el medallón del girasol de mi madre. El golpe dio en el blanco. Alfonso dejó el vaso sobre la mesa con un chasquido seco. El silencio se prolongó durante un latido eterno. Finalmente suspiró, una exhalación de fastidio, no de remordimiento. «Siempre fuiste demasiado curioso para tu propio bien», dijo con frialdad. Admitió la verdad, pero solo una parte, una versión editada para protegerse. Sí, Isabel era su cuñada, la hija bastarda de su suegro. Una vergüenza que la familia había optado por manejar con discreción y distancia. Alegó que el marido de Isabel, el padre de Lara, era un hombre problemático y ambicioso que se había metido con gente peligrosa. «El accidente fue una lástima, por supuesto», concluyó Alfonso, con el tono de quien comenta el estado del tiempo. «Pero fue la consecuencia de sus malas decisiones. No tuvimos nada que ver». La confesión parcial, desprovista de cualquier emoción, heló la sangre de Heitor. Su padre no solo sabía de la existencia de Lara, sino que la había borrado de su realidad con una facilidad monstruosa. Heitor se fue de allí con el alma envenenada por la duda. Si su padre le había mentido sobre la existencia de su tía, ¿qué más ocultaba? La desconfianza se extendió como una mancha de aceite, contaminando todo a su alrededor. Y entonces, una nueva pregunta, afilada y peligrosa, se abrió paso en su mente. Sofía, su asistente. Su aparición había sido demasiado oportuna. Su eficiencia y su bondad, demasiado perfectas. ¿Por qué una empleada se involucraría con tanto fervor en un asunto personal? Movido por una paranoia repentina y visceral, Heitor tomó la decisión más difícil de todas. Volvió a llamar a sus investigadores y les dio un nuevo objetivo. Quería saber todo sobre Sofía. La verdad que desenterraron fue más devastadora que la primera. Sofía no había llegado a él a través de los canales habituales. Su contratación había sido gestionada directamente desde la oficina personal de su padre. Los registros financieros revelaron el resto de la historia. Transferencias mensuales desde una cuenta privada de Alfonso a un fondo fiduciario a nombre del hijo enfermo de Sofía, un niño que necesitaba un tratamiento médico experimental y costosísimo. La bondad de Sofía no era genuina, era el precio de la supervivencia de su hijo. Era una agente de su padre, una espía colocada a su lado con un único propósito: acercarse a Lara, ganarse su confianza y asegurarse de que ningún secreto familiar saliera a la luz. Cada sonrisa, cada palabra de consuelo, cada gesto de amabilidad había sido una actuación, una mentira meticulosamente orquestada. Heitor sintió una oleada de náuseas. Había sido manipulado, y peor aún, había puesto a Lara en manos del enemigo. Un pánico helado se apoderó de él. Comprendió la magnitud del peligro. Lara no era solo una heredera olvidada, era un testigo vivo.
el último eslabón de una cadena que podía llevar directamente a los crímenes de su padre. Tenía que sacarla de allí, inmediatamente. Salió disparado de su oficina sin dar explicaciones a nadie y condujo hacia el barrio de Lara a una velocidad temeraria. El viaje fue una tortura, su mente proyectando los peores escenarios posibles. Al llegar, la visión que lo recibió confirmó sus temores. La puerta de la humilde casa estaba abierta de par en par. Dentro reinaba el caos, una silla volcada, algunos juguetes esparcidos por el suelo. La tía Mirtes estaba en un rincón, llorando de forma histérica. Se la llevó. Esa mujer, su amiga, vino y se la llevó. Balbuceó entre sollozos. Dijo que era por su seguridad, que la llevaría a un lugar mejor. En ese preciso instante, mirando el rostro aterrorizado y a la vez extrañamente aliviado de Mirtes, Heitor lo comprendió con una claridad brutal y absoluta. No había sido un rescate. Había sido una captura. El mundo de Heitor se contrajo hasta reducirse al rostro lloroso y aterrorizado de la tía Mirtes. Las palabras de la mujer, se la llevó a un lugar mejor, resonaron en el aire viciado de la pequeña casa, no como una explicación, sino como el eco de una sentencia. El pánico, un animal salvaje y helado, le atenazó el pecho. La fachada de un rescate caritativo se había desmoronado para revelar la estructura siniestra de un secuestro meticulosamente planeado. Su padre no era solo un hombre frío y calculador, era un monstruo capaz de orquestar la desaparición de una niña para proteger los cimientos podridos de su imperio. Y Sofía, la mujer cuya cálida sonrisa había sido un bálsamo para el alma herida de Lara, era el instrumento de esa monstruosidad. Por un instante, Heitor se sintió paralizado por la enormidad de su propio error. Había entregado a su prima, a la única familia inocente que le quedaba, directamente a las fauces del lobo. Pero la parálisis duró solo un segundo. Fue reemplazada por una furia helada, una lucidez cortante que afiló todos sus sentidos. Salió de la casa sin decir una palabra más a Mirtes, cuyo llanto ahora le parecía obsceno y trivial. Mientras corría hacia su coche, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, descartando opciones, trazando un plan. La policía era una opción, pero demasiado lenta, demasiado burocrática. Su padre tenía recursos ilimitados para enredar cualquier investigación oficial en una telaraña de tecnicismos y corrupción. No, esto era personal. Esto requería sus propias reglas, su propio ejército. Sacó su teléfono y realizó una serie de llamadas rápidas y precisas a su equipo de seguridad, los mismos investigadores que habían desenterrado la verdad. Su voz era un témpano de acero, sus órdenes inequívocas. Necesitaba encontrar a Sofía, y la necesitaba ya. Quería el rastreo de su teléfono, el acceso a las cámaras de tráfico de la ciudad, un análisis de sus movimientos recientes, cualquier cosa que pudiera revelar su destino. Movilizó una fortuna en tecnología y recursos humanos en cuestión de minutos, convirtiendo la ciudad en su tablero de caza personal. Mientras tanto, en el interior de un sedán oscuro que se alejaba a toda velocidad de la ciudad, Lara observaba el paisaje urbano desdibujarse en una mancha de luces y hormigón. El miedo que había sido su compañero constante durante años, ahora tenía una textura diferente. No era el miedo a los gritos de su tía o a la soledad de la noche. Era un terror afilado, inteligente, que le decía que algo estaba terriblemente mal. Sofía, sentada al volante, ya no era la mujer dulce y maternal que le leía cuentos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de tensión. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante y sus ojos se clavaban en la carretera con una intensidad febril. El silencio en el coche era un abismo. ¿A dónde vamos?, preguntó Lara, su voz pequeña pero firme. Sofía tardó en responder. A un lugar seguro, dijo finalmente, pero las palabras sonaron huecas, ensayadas. Lejos de tu tía. Heitor quiere lo mejor para ti. La mención del nombre de Heitor fue un error. Lara, a pesar de su corta edad, había desarrollado un instinto de supervivencia animal.
Recordó la palidez de Heitor al oír la descripción del medallón, su salida abrupta. Recordó la carta de su madre y su advertencia sobre un socio traicionero. Las piezas, aunque borrosas, comenzaban a formar una imagen inquietante. «Mientes», dijo Lara, con una certeza que sorprendió a la propia Sofía. «Heitor no te ha enviado. Tú trabajas para alguien más». La acusación directa rompió la frágil compostura de Sofía. Por primera vez, se volvió para mirar a la niña, y en sus ojos Lara no vio maldad, sino una desesperación abrumadora, la de un animal acorralado. La máscara se resquebrajó, revelando a la mujer que había debajo. «No lo entiendes, niña», susurró Sofía, su voz temblando. «Hay cosas que no puedes comprender. Lo hago por mi hijo. Está enfermo, muy enfermo. Y tu abuelo me prometió que lo salvaría». La confesión salió a borbotones, una mezcla de culpa y justificación. Alfonso la había estado chantajeando, utilizando la vida de su hijo como una correa. La misión de Sofía era simple: mantener a Lara bajo control, lejos de Heitor, hasta que Alfonso pudiera resolver la situación permanentemente. Ahora, con Heitor investigando, el plan se había acelerado. Tenía que llevar a Lara a un lugar designado y esperar nuevas instrucciones. Lara escuchó absorbiendo cada palabra. El miedo no desapareció, pero se transformó. Se dio cuenta de que su única arma era la mente. Sofía no era un monstruo. Era una madre aterrorizada, una marioneta en un juego mucho más grande. En lugar de llorar o suplicar, Lara comenzó a hablar. Le habló de Trovão, de cómo Heitor lo había salvado. Le habló de la carta, de la tristeza de su madre. Le habló del medallón, de cómo era el único recuerdo que le quedaba. No lo hizo para suplicar, sino para tejer una conexión, para recordarle a Sofía que ella no era un paquete que se entrega, sino una niña cuyo mundo ya había sido destrozado una vez. Buscaba la grieta en la armadura de la desesperación de Sofía, la humanidad que su padre intentaba extinguir. Mientras la caza y la huida se desarrollaban, el equipo de Heitor obtuvo un resultado. El coche de Sofía no se dirigía a ningún aeropuerto ni estación de tren. Se estaba internando en el campo, hacia una zona rural salpicada de fincas abandonadas. Al cruzar los datos de las propiedades, un nombre destacó: una vieja finca agrícola que había pertenecido a la familia de su madre durante generaciones, un lugar aislado y prácticamente inaccesible. Un lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. Heitor no esperó confirmación. Se desvió de la autopista y tomó una serie de caminos secundarios. Su coche de lujo levantando nubes de polvo, un misil negro cortando la tranquilidad del campo. Conocía ese lugar. Había pasado allí algunos veranos de su infancia, antes de que las tragedias familiares lo convirtieran en un recuerdo amargo. Llegó a la finca justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El lugar estaba en ruinas, una silueta fantasmal contra el crepúsculo. Vio el sedán de Sofía aparcado junto a un viejo granero decrépito. El corazón le dio un vuelco. Había llegado, pero la sensación de alivio fue efímera, reemplazada por una tensión insoportable. No había señales de ellas. El silencio era total, antinatural. Sacó el arma que guardaba en la guantera, un objeto que no había empuñado en años, y avanzó con cautela hacia el granero. El olor a madera podrida y a tierra húmeda le llenó las fosas nasales. Justo cuando su mano estaba a punto de empujar la gran puerta de madera, el sonido estridente de su teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla. Número desconocido. Atendió la llamada, su pulso martilleando en sus sienes. Era la voz de Sofía, pero distorsionada por el miedo y la tensión. «Está bien, la niña está conmigo», dijo rápidamente. «Pero esto termina aquí y ahora. Quiero el dinero, el doble de lo que tu padre me prometió, transferido a una cuenta en el extranjero. Ahora». «Hecho», respondió Heitor sin dudar. «Donde sea lo tendrás, solo déjala ir». Hubo una pausa, y luego la voz de Sofía añadió la condición que lo cambió todo, la frase que reveló la verdadera naturaleza de la trampa.
y vendrá solo al viejo molino, al otro lado de la colina. Tienes 10 minutos. Si veo un solo coche, una sola luz que no sea la tuya, todo habrá terminado. Un segundo después, un nuevo mensaje de texto llegó a su teléfono. Era de su padre. Voy en camino para supervisar la transacción. Asegúrate de que todo salga limpio esta vez. Heitor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era un simple intercambio, era una ejecución. Su padre no iba a supervisar, iba a limpiar. Querían atraerlo a una trampa mortal, usar a Sofía para eliminarlo a él y a Lara, y luego, sin duda, silenciar a la propia Sofía para no dejar cabos sueltos. Estaba solo, atrapado entre una mujer desesperada y un padre monstruoso, con la vida de su prima pendiendo de un hilo. El mensaje de su padre fue la pieza final, la confirmación definitiva de la trampa. No era una supervisión, era una sentencia de muerte. El viejo molino, un esqueleto de madera carcomida por el tiempo al otro lado de la colina, sería el escenario de la purga final. Heitor sintió cómo una calma gélida descendía sobre él, desplazando el pánico y afilando su mente hasta convertirla en un arma. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de rabia y determinación. Su padre había subestimado a su hijo. Lo había considerado siempre una pieza más en su tablero, un heredero dócil que seguiría sus pasos. Esta noche iba a descubrir cuán equivocado estaba. Antes de poner el coche en marcha, Heitor hizo una última llamada, no a la policía local, sino al jefe de su equipo de seguridad, un excomandante de las fuerzas especiales. Sus instrucciones fueron susurradas, rápidas y letales en su precisión. No quería un asalto frontal, quería fantasmas, un perímetro silencioso, sin luces, sin sirenas. Quería que rodearan el molino y esperaran su señal, una señal que podría no llegar nunca. Era una apuesta desesperada, su única carta en un juego donde las reglas las dictaba un monstruo. El camino hacia el molino era un sendero oscuro y tortuoso. Condujo con las luces apagadas, confiando en la pálida luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Cada crujido de las ramas bajo sus neumáticos sonaba como un disparo en el silencio opresivo. Aparcó a una distancia prudente y cubrió el último tramo a pie, moviéndose entre las sombras con una agilidad que no sabía que poseía. El molino se erguía ante él como una catedral en ruinas, sus aspas rotas apuntando al cielo como los dedos de un esqueleto. A través de una de las ventanas sin cristales, vio una luz parpadeante. Se acercó, su corazón un tambor desbocado contra sus costillas. Dentro, la escena era un cuadro viviente de desesperación. Sofía estaba de espaldas a la entrada, sujetando a Lara por el brazo. La niña estaba rígida, en silencio, pero sus ojos, grandes y atentos, lo encontraron en la oscuridad. No había lágrimas en ellos, sino una inteligencia vigilante que le transmitió un mensaje silencioso. Estoy aquí. Estoy esperando. Sofía, por otro lado, era un manojo de nervios, su cuerpo vibrando de tensión. El arma en su mano temblaba visiblemente. Heitor dio un paso dentro del molino, y el sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera podrida hizo que Sofía se girara con un respingo. «No te acerques más», gritó, su voz aguda y quebradiza. «¡El dinero! ¿Dónde está el dinero?» «Tranquila, Sofía, tendrás tu dinero», dijo Heitor. Su tono era deliberadamente calmado, intentando desactivar la bomba de relojería que era la mujer. «Pero esto no es por tu hijo, ¿verdad? Es por él. Te está utilizando, igual que nos utilizó a todos». Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de otro coche acercándose rompió la noche. Unos instantes después, Alfonso entró en el molino. Su presencia llenó el espacio, una ola de frío y poder que pareció absorber la poca luz que había. No parecía un hombre que venía a una negociación, parecía un rey inspeccionando su campo de batalla. Miró a Heitor, a Sofía y finalmente a Lara, con una indiferencia que era más aterradora que cualquier grito. «Veo que la reunión familiar está completa», dijo Alfonso, su voz resonando en el espacio cavernoso. Se acercó a Sofía. «Buen trabajo, aunque un poco melodramático. Dame el arma, ya no la necesitas».
Sofía vaciló, mirando de Alfonso a Heitor. El terror en sus ojos luchaba contra el instinto de obediencia. Fue en esa fracción de segundo de duda cuando Alfonso, con una velocidad sorprendente, le arrebató el arma de la mano. Ahora el equilibrio de poder había cambiado por completo. Alfonso le apuntó a Heitor, una sonrisa gélida curvando sus labios. Siempre tan sentimental, Heitor. Tu madre era igual, incapaz de ver el panorama completo, dijo, saboreando el momento. Isabel y su marido se volvieron ambiciosos. Descubrieron ciertas irregularidades en mis negocios. Querían una parte más grande del pastel. Amenazaron con hablar. La gente así es un riesgo, un cabo suelto, y yo no dejo cabos sueltos. La confesión fue brutal, desnuda, despojada de cualquier eufemismo. No fue solo conocimiento, fue autoría. Un pequeño fallo en los frenos, una carretera resbaladiza, fue una solución limpia, hasta que tú, por un estúpido perro, decidiste desenterrar el pasado. Se volvió hacia Lara, y por primera vez una sombra de molestia cruzó su rostro. Y tú, el último error. Un error que voy a corregir esta noche. El plan era diabólicamente simple. Mataría a Lara y a Heitor, luego dispararía a Sofía y colocaría el arma en su mano. Una empleada desquiciada que secuestra a la niña, mata al jefe que intenta detenerla y luego se suicida. Una tragedia, pero una historia cerrada, limpia. Fue entonces, en el momento de máxima tensión, cuando la pequeña y silenciosa Lara actuó. Durante toda la confrontación, había estado aferrando un pequeño objeto en su mano, un trozo de cristal que había encontrado en el suelo del coche de Sofía. Con un movimiento rápido y preciso, lo levantó y lo anguló, capturando la luz de la única bombilla que colgaba del techo. Proyectó el destello directamente a los ojos de Alfonso. Fue un instante, un simple reflejo, pero fue suficiente. Cegado y sorprendido por un segundo, Alfonso parpadeó instintivamente. Ese segundo fue una eternidad. Heitor se lanzó hacia adelante, no hacia el arma, sino hacia su padre, derribándolo con la fuerza de una década de rabia contenida. Cayeron al suelo en una maraña de extremidades. El arma se disparó. La bala se incrustó inofensivamente en una de las vigas del techo, y en ese preciso instante, como si el disparo hubiera sido la señal, el mundo exterior explotó en un caos controlado. Las puertas y ventanas del molino estallaron hacia adentro, y los fantasmas de Heitor se materializaron, figuras oscuras y eficientes de las fuerzas especiales que neutralizaron a Alfonso en segundos. A lo lejos, las sirenas de la policía comenzaron a aullar, acercándose. La trampa se había cerrado sobre el trampero. En medio de la confusión, la viga de madera que había recibido el impacto de la bala, podrida por décadas de abandono, cedió. Con un gemido atronador, una sección del techo se derrumbó, arrastrando parte del suelo del piso superior. El estruendo reveló una cavidad oculta bajo las tablas del suelo, y dentro una caja de metal oxidada. Era la caja de su madre, la caja que contenía las pruebas, los documentos y los diarios que Isabel había escondido antes de su muerte, la prueba irrefutable que sentenciaría a Alfonso. Meses después, el sol brillaba sobre un mundo diferente. El escándalo de la familia Balbuena había sido la comidilla de la prensa durante semanas, un imperio construido sobre secretos y sangre que se derrumbó como un castillo de naipes. Alfonso fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión, su nombre ahora sinónimo de infamia. Sofía, que cooperó plenamente con las autoridades, recibió una sentencia reducida, y Heitor se aseguró de que su hijo recibiera el mejor tratamiento médico posible, en silencio, sin buscar gratitud. El imperio que heredó, manchado y corrupto, fue desmantelado. Heitor vendió la mayoría de las empresas conservando solo lo necesario, y con las ganancias creó la Fundación Elena e Isabel, una organización dedicada a proteger y dar un futuro a niños huérfanos y desamparados. La escena final no tiene lugar en un ático de lujo ni en una sala de juntas, sino en el extenso jardín de una casa en el campo, la misma finca que había sido escenario de la pesadilla. Pero ahora estaba transformada, llena de vida y color. La hierba era un manto verde y exuberante, y las flores se abrían al sol.
Trovaon, completamente recuperado, corría y saltaba, persiguiendo una pelota con una alegría incontenible. Lara, ahora con 11 años, ya no era una sombra silenciosa. Su risa resonaba en el aire mientras jugaba con el perro. Estaba vestida con ropas sencillas pero nuevas, y en su rostro había una luz de confianza y felicidad. Heitor la observaba desde el porche, una leve sonrisa en sus labios. Se acercó a ella y se sentaron juntos en el césped. Lara apoyó su cabeza en su hombro. «¿Sabes?», dijo ella, su voz clara y serena. «A veces sueño con mamá, y está sonriendo. Creo que estaría feliz de vernos aquí». Heitor tragó saliva. Una oleada de emoción le apretó la garganta. Miró el rostro de su prima, su nueva familia, y luego al cielo azul. «Sí», susurró. «Estoy seguro de que lo estaría». El atropello accidental de un perro había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que había destruido un imperio y desenterrado una tragedia. Pero de esas cenizas había surgido algo nuevo, algo puro. Una familia forjada en el dolor, pero cimentada en la lealtad y la esperanza de un futuro donde las sombras del pasado finalmente habían dado paso a la luz.